más valioso de poder entrenar a un agente o un asistente es darle tu know-how, la forma en la que tú sabes hacer las cosas para que él automáticamente tenga una forma lógica de pensamiento muy parecida a lo que tú haces. Puede que se asemeje y estés replicando algo que ya está haciendo alguien, pero lo importante es poderle dar ese toque tuyo. ¿Cómo pasamos de tener un dashboard a tenerlo todo en solo un clic? Imagínate que cualquiera puede consultar cuánto está facturando la empresa que tiene, pues es complicado, ¿no? Buenas tardes en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a un podcast más. Soy Juan Quintero junto a Jeremy Quintero. Bienvenido, Juan. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien. Muy interesante el tema que vamos a abordar ahorita. Vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial empieza a entrar en el día a día de lo que hacemos y adicionalmente cómo esto nos permite tener más eficiencia con clientes. Exacto, es un tema muy importante porque al fin y al cabo lo que necesitamos es ser eficientes, ¿no? Que le hemos hablado a lo largo de estos podcasts, es cómo utilizamos la inteligencia artificial para podernos enfocar en esas tareas que realmente requieren nuestra atención. Y que sobre todo nos permiten ser más eficientes y optimizar muchísimo más nuestro proceso. Entonces, viene un tema y es cómo empezamos a utilizar la inteligencia artificial en pequeñas cosas que son significantes para un proceso con un cliente. Exacto, por ejemplo, en el caso del cliente hay muchas tareas que debemos hacer, ¿no? Que son temas operativos. Y tú que sabes bastante de automatización, que has trabajado con prompts, sabes que a veces es necesario tener un asistente porque a veces iniciando no vamos a contar con los recursos para poder contratar más personal, pero te puedes apoyar de la inteligencia artificial ya dándole todo el conocimiento que tú tienes, ¿cierto? Y que te puede ayudar en ciertas tareas. Con herramientas, por ejemplo, como RateNote AI, Tactic, por ejemplo, que me parece genial, para que cuando te conectas en una videoconferencia, lo que haces es que simplemente él está escuchando toda la reunión con un cliente potencial y lo que te permite es tener toda la transcripción de la llamada y automáticamente, en mi caso, digamos, yo que monto también las propuestas para los clientes, automáticamente tener esa transcripción y tener muy rápido una propuesta comercial. Exacto, y que ya, como siempre hemos dicho, ahí va a intervenir Juan humano, ¿sí? No Juan el asistente de inteligencia artificial, y ya le vas a dar tu sello personal y vas a hacer los ajustes que correspondan, pero pues realmente te resume, te ayuda en ese tiempo que tendrías que estar invirtiendo en volver a leer qué fue la conversación. Entonces creo que es bastante interesante. Y sobre todo, digamos, en este caso puntual que lo hablamos y que lo expresamos aquí, entonces, ¿qué hacemos? Estamos en una reunión, el asistente está tomando toda la nota, ¿cierto? Revisamos un poco la transcripción después de que se termina la sesión y automáticamente a un asistente de inteligencia artificial le subimos la transcripción, ya tiene estructurada la forma, tono y manera de cómo se construye una propuesta comercial y ya estamos listos para poder enviársela a un cliente. Exacto. Y ahí lo bueno es cómo tú alimentas esa base de conocimiento, ¿cierto? Para ser un poquito más técnicos y ir a la parte central, ¿no? No solo crear un prompt por crearlo, sino que tú obviamente le tienes que cargar como una metodología para que entienda cómo abordas ese proceso específico, que en este caso sería el tema de cómo llevar la propuesta para el cliente. Y sobre todo entra algo muy interesante y es que cuando empezamos a ver esto nos damos cuenta que lo más valioso de poder entrenar a un agente o un asistente es darle tu know-how, la forma en la que tú sabes hacer las cosas para que él automáticamente tenga una forma lógica de pensamiento muy parecida a lo que tú haces. Exacto. Y la idea que era, como te decía, puede que tengamos o te ofrezcan algunas plantillas de prompt, ¿cierto? Porque eso es lo que encuentras continuamente en el mercado, en algunas páginas como LinkedIn. Y puede que se asemeje y estés replicando algo que ya está haciendo alguien, pero lo importante es poderle dar ese toque tuyo, ese El sello sello. tuyo. Exacto. Y además viene algo muy interesante que nos estamos dando cuenta en este punto y es que cada vez estamos más cerca de tener, y lo hablábamos nosotros, y creo que tú lo mencionas, de que ya nosotros vamos a tener la posibilidad de, ya no vas a trabajar tú en la empresa, trabajes tu agente, y tú puedes tener varios agentes que trabajan en diferentes empresas, y tú te encargas únicamente de optimizarlo bajo tus conocimientos. Exacto. Creeríamos que de pronto en algún futuro podría llegarse a dar esa particularidad y que lo decíamos que ahora ya no se llame gestión humana o Talentos, recursos recursos humanos, humanos, ¿sí? sino gestión de recursos, porque al fin y al cabo no vas a tener que solo trabajar con capital humano, sino también en algunos casos administrar este tipo de agentes. Y quién quita, en algún momento con todos los avances tecnológicos
ya no tengas que estar presencialmente en un lugar, sino que tú te encargas de optimizar ese agente para que pueda trabajar en diversas compañías, obviamente cumpliendo con ciertos temas de calidad, porque eso es lo que van a empezar a validar las compañías. Muy interesante. Pero entonces viene algo más que creo que puede ser del día a día y es, ¿en qué otras partes de nuestro negocio utilizamos inteligencia artificial? Pues mira, hay temas que actualmente están utilizando algunas compañías y lo hablo, por ejemplo, con la suite de Microsoft en el tema de Copilot, Ujú. donde tú puedes crear como ciertos agentes para consultas y lo oramos en algún momento y creo que alguno de tus amigos se acercó para preguntarnos cómo poder optimizar algunas solicitudes que hacían siempre sus empleados, sus colaboradores. Y es decir, a veces tenemos en las compañías las intranets o los sitios de SharePoint donde tenemos almacenada toda la información, toda la documentación, todas las políticas. Y estas herramientas lo que nos permiten es que ya todo esté en un solo lugar y que solo a través del lenguaje natural entra tu colaborador, hace cierta consulta y ya tiene la política, el procedimiento y pues van a estar estandarizados. No queda como, es que Juanito me dijo, Jeren me dijo, no, sino que ya se van directamente a la fuente. Y viene algo más interesante y es como nos empezamos a dar cuenta que ya podríamos casi que quitarle una parte muy tediosa del trabajo a los dueños de negocio o a los gerentes o a los tomadores de decisiones cuando les hacen preguntas frecuentes que simplemente son políticas de la empresa o son procesos que ya están estandarizados, ya están documentados y que muchas veces ellos tienen que resolver porque son la persona a cargo. Entonces podríamos poner un agente con toda la información, obviamente entendiendo muy bien, haciendo las pruebas para que no hayan alucinaciones, pero que pueda hacer todo ese proceso de gestión. Mira que por ejemplo con la herramienta de Copilot, que me pareció bastante interesante, lo bueno es que te va a citar también, mira, esto es lo que dice la política y te va a citar el documento para que también lo puedas consultar dentro de la misma, el mismo tenant que tiene tu compañía. Entonces es algo interesante porque ya tienes de dónde se saca también la información. No es como, me lo inventé, no, acá está basado en este documento. Y además, lo más interesante de todo es que ya cada vez podemos tener un proceso más optimizado también de que los colaboradores dentro de las organizaciones sepan cómo está la empresa, de qué viene la empresa. Porque muchas veces tenemos o compañías muy grandes o compañías muy pequeñas que también tienen esa parte muy desorganizada. Exacto, por ejemplo, conocer la visión, la misión, los valores que todos lo deberían conocer. Y pues estas herramientas te permiten eso, ¿no? Dejar como esas tareas tan operativas, tan repetitivas, de pronto de consultas que son muy frecuentes y que ya una gente las pueda llevar a cabo y que realmente cosas que sean más particulares, donde se requiere la atención de un humano, sí llegue a intervenir en esa parte. Aprovechando que yo a ti te nombro y te tengo un apodo como el mago de los datos, quisiera saber un poco cómo empezamos a entender cómo con inteligencia artificial podemos llevar de una forma un poco más ágil y más centralizada los datos de una empresa para poder entenderla o de mi área si yo trabajo de pronto en alguna compañía. Pues mira, va a depender de diversas formas, ¿no? Hay algo que todos tenemos miedo y es pasarle datos a la inteligencia artificial y obviamente porque es algo que puede llegar a generar algún tipo de inconvenientes porque si llegan a presentar pérdidas de datos o se maneja información confidencial, esto puede llegar a afectar pues nuestros procesos, ¿no? Lo que se puede hacer con los agentes de pronto es más que todo generar automatizaciones, no necesariamente que utilice inteligencia artificial para realizar algunos procesamientos de información, ¿no? Que te reduzca tiempos en el tema de la generación y la carga, extracción de los datos, ¿sí? De pronto podrías utilizar inteligencia artificial, obviamente en un ambiente seguro que esté certificado por tu compañía para que no vaya a haber fuga de datos, donde el proceso de creación de pronto de los scripts o los pipelines tú lo puedas trabajar ahí mismo y que te ayude como a resolver esos bugs que se van presentando. Entonces ahí vas a tener optimización y en algunos casos si necesitas presentar algún tipo de información, pero que esta información no sea tan sensible, ahí sí de pronto ver cómo se conecta con un agente de IA para que te dé esos datos. Súper, porque entonces empezamos a ver un tema, digamos, en algún momento lo pensábamos y es una idea que tenemos ahí y es cómo pasamos de tener un dashboard a tenerlo todo en solo un clic. Exacto. ¿Cómo podemos darle la información al usuario final y que él pueda consultarla, no necesariamente desde un tablero, sino
ven, quiero saber cómo van las ventas del día de hoy, ¿no? Obviamente estos sistemas hay que pensarlos muy bien porque tienen que tener algún tipo de autenticación de seguridad para que no cualquiera pueda ingresar y ver esta información, ¿no? Terminan siendo datos sensibles. Claro, terminan siendo datos sensibles. Imagínate que cualquiera pueda consultar cuánto está facturando la empresa que tiene, pues es complicado, ¿no? Claro. Entonces, hay un tema de seguridad, de infraestructura también, de cómo lo vas a montar, pero que sí le permita, por ejemplo, saber cómo va su negocio en el día a día y charladito, ¿no? A Sí. través del chat. Entonces, es algo muy interesante que se podría llegar a implementar. Hay algo que también yo lo veo más allá del el día a día del negocio y es el día a día de las personas. Sí. Eh, si te pones a pensar, a veces no todos los colaboradores tienen todas las habilidades que se requieren, porque al fin y al cabo tú entras a una posición, puede que ya tengas ciertos conocimientos, pero tienes que aprender de la empresa, de sus procesos, entre otras cosas, ¿no? Y siempre vamos a tener que estar mejorando continuamente. ¿Sí? Esto es un proceso iterativo donde también tenemos que nosotros empezar a estar capacitándonos constantemente porque están saliendo cosas nuevas a cada rato. Entonces, en ese punto es donde tenemos que ver, por ejemplo, la IA cómo nos puede ayudar en temas de formación, ¿cierto? Para generar paths de entrenamiento que nos funcionen. Incluso en un idioma. El otro día, la voz avanzada de ChatGPT estaba en una clase. Me dijeron, quiero aprender inglés. Yo les dije, activen al señor ChatGPT en la versión avanzada de voz, ¿cierto? Ajá. Y pregúntenle en inglés y díganles que les dé feedback. O sea, entra un momento donde ya podemos empezar a entender un poco más cómo este ecosistema se vuelve un aliado y nos permite incluso aquí, llamémoslo, convoquémoslo a la reunión. Dale, Juan. Hola. Ah, no, no, la señal está mala. Bueno, pero continuemos, no pasa nada. Pero uno empezar a hablar con él en la versión avanzada para poder mejorar. El Google AI Studio te permite a ti compartir pantalla y decir, quiero aprender esto, no sé cómo hacerlo, ayúdame, dame una visión diferente. Exacto, entonces se abren como muchas posibilidades y también en el tema cuando trabajas con datos. Digamos que el caso más particular de uso puede ser cuando trabajas en Excel. Ven, es que quiero hacer una fórmula específica, ¿sí? Si tú le das el contexto completo, pues te va a ayudar. No necesariamente tienes que pasarle los datos a la inteligencia artificial, ¿no? Como te digo, es más un soporte para tu conocimiento, para que también puedas aprender haciendo. Y en el caso de Copilot, vas a tener, por ejemplo, el asistente ya dentro de Excel, que si necesitas hacer una fórmula y ya tienes creada una tabla, pues él te lo va a crear automáticamente. Y vas aprendiendo junto con la inteligencia artificial cuando vas trabajando. Si yo quisiera crear mi primer informe para poder visualizar algunos datos y quiero estar dentro de Copilot, ¿cómo lo puedo hacer? Pues mira, hay algo muy interesante y ya lo está trabajando pues Excel. Tenemos la opción de poder hacer consultas para que vaya creando como las tablas o vaya creando los gráficos que necesitamos y que pueda hacer un análisis. Entonces te va a arrojar unos resultados en el panel lateral derecho donde te va a decir, ah, mira, estos son los datos más relevantes y tú solo con un clic puedes insertarlos en una hoja y ya tener el resumen de la información que necesitas. Casi que hoy en día ya no es necesario aprender Excel, sino simplemente entender la lógica de cómo funciona y de ahí empezar a tener un asistente, bien sea a través de Copilot, a través de ChatGPT, de que le diga a uno qué puede hacer. En el tema del uso de Copilot, pues te va a ayudar a hacer ciertas tareas, pero siempre es importante tener los fundamentos para saber hasta dónde puedes llegar y qué puede hacer la herramienta, ¿cierto? Es importante entenderlo. Entonces, siempre va a estar ligada esa parte de lo que puede hacer la inteligencia artificial, lo que puede hacer el humano, porque al fin de cuentas, cuando haces de pronto white coding o estás trabajando con un LLM para poder generar código, este puede equivocarse y si tú reemplazas el código que ya tenías por este nuevo código y no guardaste un backup, puede que hayas cometido el peor error de tu vida y ahora te toque volver a hacer todo desde cero. Creo que ahí entra una parte en Copilot muy chévere, muy interesante, que también se conecta con Azure, donde puedes crear los agentes, que prácticamente es tener un gran cerebro con protección de datos, porque Microsoft así lo explica y lo describe, y es que tú ya acabas de tener la posibilidad de utilizar este ecosistema de Microsoft y utilizar esos agentes que se configuran también en Azure con Copilot de Studio para poder llegar a un resultado muy interesante. Exacto, ya cuando te empiezas a ver, porque como te digo, hay que conocer los fundamentos, empiezas a ver cuál es la arquitectura, todo se basa
digamos que en el espacio que tú tienes creado que se llama Tenant, donde tienes toda tu información. Entonces lo chévere es que él va a identificar quién tiene permiso a qué carpetas, a qué archivos. Entonces cuando haga las consultas, él automáticamente va a decir, ah, si esta persona no tiene acceso a esta información que me está solicitando, pues le va a enviar un mensaje donde dice que no tiene acceso y no le voy a dar la información. Buenísimo. Pues si les gustó este capítulo y les ha gustado todo este contenido, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias, Jerry. Gracias, Juan. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.